Pues muy buenas noches, ya estamos en vivo en Facebook, ya estamos aquí también en la sala de Zoom. Les damos a todas y a todos la bienvenida a otro miércoles más del Centro Astronómico Clavius. Ahora yo soy el anfitrión, yo soy el que mandó la señal, entonces me siento así como con todos los poderes. Lore está aquí, Lore está está aquí virtualmente porque en realidad está en busca de cielos oscuros allá por Jalisco, cerca de Guadalajara. Como saben, esta semana, de hecho el día de mañana es luna nueva y las lunas nuevas son excelentes para buscar objetos de campo profundo o para hacer astrofotografía. Entonces, nuestra querida colega anda por allá pues colectando luz que no es tan fácil de colectar. Nada más que, pues decías, Lore, que estaba un poquito inestable tu señal. Entonces, bueno, no sé si quieras decir algo. No, no, pues nada más, saludos a todos y pues bienvenidos a la conferencia de hoy. Súper. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Javier Amezcua, quien nos viene a dar una charla. Le agradecemos, es un académico que se integró al cuerpo de la Ibero hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, y ni tardos ni perezosos, Lore y yo dijimos, hay que darle su buena estrenada y que nos dé una charla en Clavius, porque además Javier maneja un tema, conoce muy bien de un tema que es fundamental para los astrónomos, que es la predicción de el tiempo o la predicción del clima, que es algo que ojalá pudiéramos tener una esfera de cristal o algo que nos dijera cómo va a ser el clima y así poder planear nuestros viajes, nuestras observaciones, dónde vamos a ver el eclipse, porque aquí se nubla, acá no. Entonces, antes de darle la palabra a Javier, déjenme leerles una breve semblanza curricular de Javier Amezcua Espinosa, quien ha estudiado ingeniería física y una maestría en estadística aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente obtuvo un doctorado en ciencias atmosféricas y oceánicas en la Universidad de Maryland College Park en Estados Unidos, especializándose en asimilación de datos y predictabilidad. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, donde investigó métodos no gaussianos como filtros de partículas en secuencia de Monte Carlo. Permaneció varios años en Reading como miembro del Centro Nacional de Observación de la Tierra del Reino Unido, impartiendo cursos para agencias espaciales nacionales y la Agencia Espacial Europea. A su regreso a México fue profesor en el TEC de Monterrey antes de incorporarse a la Ibero. Sus intereses académicos incluyen probabilidad, estadística, cuantificación de incertidumbre, predictabilidad, ciencia de datos, sistemas dinámicos, entre otros. Pues Javier, bienvenido, el foro es tuyo y si nos permites al final, pues si quedan dudas o comentarios, nos gustaría tener un conversatorio contigo. Sí, por supuesto. Ya compartí mi presentación y se supone que está en modo completo. ¿Ya la pueden ver? La vemos perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, muchas gracias Gerardo y Lorena por la invitación. Ustedes están acostumbrados a hablar acerca de lo que pasa en el espacio y hoy vamos a quedarnos un poquito más cerca de la superficie de la Tierra. Hay una línea que divide oficialmente la atmósfera del espacio exterior, se llama la línea de von Karman. Está a 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar y entonces hoy nos vamos a encontrar por abajo de esa línea, de la línea de von Karman. Quiero empezar con una anécdota. Una vez fui al Estadio Azteca con unos amigos y estábamos esperando, era un partido, creo que era Cruz Azul contra Pumas. Y era verano, creo que era junio o mayo, finales de mayo, de esos días en que las tardes hay aguaceros. Y se empezó a nublar y empezó la tormenta eléctrica. Antes de que llegara la lluvia ya estaban los rayos a lo lejos. Y entonces, como saben que tengo un doctorado en ciencias atmosféricas, lo primero que me preguntaron fue, ¿va a llover? Entonces, lo único que pude hacer fue sacar mi teléfono y buscar el radar meteorológico de la Ciudad de México. Aquí está la imagen del radar meteorológico del 24 de febrero, cuando estaba completamente despejado. Esa vez había unas nubes inmensas, un conjunto de nubes hacia el oeste del Estadio Azteca, sobre todo la Magdalena Contreras, la Álvaro Obregón, y estaba lloviendo. Y uno puede darse una idea de cómo va a evolucionar la lluvia viendo cómo se están moviendo las nubes. Entonces vi que las nubes se estaban moviendo de oeste hacia nosotros. Y yo muy seguro les dije, sí, sí va a llover. Entonces todos nos compramos nuestra capita de 10 pesos, no, de 30 pesos, de esas que venden afuera, y nos metimos. Pues resultó la cosa más interesante. Venía
el conjunto de nubes, todo el sistema nuboso hacia nosotros, pues el canijo se abrió. La mitad de las nubes se fueron para la Benito Juárez, la mitad de las nubes se fueron para Tlalpan, y sobre el sur de la delegación Coyoacán, que es donde está el Estadio Azteca, no llovió nada. Simplemente veíamos a lo lejos la lluvia hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste. Nosotros estábamos como en un oasis de sequedad y nuestras capitas no sirvieron para nada. Meses después, no creo que sí, fueron como 2 meses después, como por agosto, volvimos a ir al estadio a ver al Estadio Azteca. Esta vez creo que estaba jugando México contra Jamaica en un amistoso. Misma situación, rayos a lo lejos, tormenta hacia el oeste. Me preguntan si va a llover. Yo muy decepcionado les digo, no, esta vez no va a llover. Pues ese día llovió y muchísimo. Hasta tuvieron que parar el partido por media hora por la cantidad de lluvia y por el riesgo de la tormenta eléctrica. Eso se los cuento para que vean que predecir el estado del tiempo no es nada fácil. En particular, la lluvia convectiva de verano es una variable sumamente difícil de predecir. La ubicación de las nubes es increíblemente dependiente de muchísimos factores de la atmósfera, pero en general hay otras variables que son mucho más sencillas de predecir. Entonces, cuando hablamos de la predicción del estado del tiempo, vamos a diferenciar entre diferentes variables. Antes que nada, quiero empezar con una aclaración. Esto es una confusión que la gente siempre hace al hablar de la atmósfera y quisiera que fuéramos precisos. Pasa sobre todo en español. Una cosa es el estado del tiempo y otra cosa es el clima. El estado del tiempo es la descripción instantánea del estado atmosférico en un lugar, en cierto lugar y cierto momento. Yo me ubico ahorita en el sur de las, bueno, me ubico en la delegación Benito Juárez, cerca de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y puedo decir que si salgo, hay una temperatura, no sé, tal vez de 17 grados Celsius, que hay un cielo nublado, no está lloviendo, etcétera. El viento, podríamos medir la velocidad del viento, etcétera. Eso es el estado del tiempo y eso es a lo que nos referimos al predecir. Clima es diferente. Clima son las condiciones promedio de la atmósfera sobre cierta región a largo plazo. Y no solo son las condiciones promedio, también incluye la variabilidad y los extremos. Así, por ejemplo, podemos decir que el clima de la Ciudad de México es un clima continental, tiene veranos lluviosos, tiene inviernos secos, que es uno de los lugares que por su altura, la altitud con respecto al nivel del mar es bastante templado, etcétera, etcétera. Es en español en particular donde hay esa confusión porque no tenemos una palabra sencilla para el estado del tiempo. En inglés es fácil porque una cosa es el weather y otra el climate. En francés al estado del tiempo le dicen le météo y al clima le clima. Entonces es más fácil. Nosotros, sin embargo, tenemos todo eso. Pero sí he visto que cuando anuncian en la televisión dicen, ahora presentamos el pronóstico del tiempo. Eso es correcto. Decir el pronóstico del clima, eso es incorrecto. ¿A qué se debe el estado del tiempo? Bueno, decíamos que era la condición promedio la condición instantánea, perdón, de la atmósfera sobre cierto lugar dado en cierto momento dado. Empecemos por definir entonces qué es la atmósfera. La atmósfera no es otra cosa que la capa gaseosa que cubre a un planeta. Tenemos aquí tres ejemplos: Mercurio, Venus y Tierra. Mercurio tiene una atmósfera casi imperceptible. Prácticamente podemos considerar que no tiene una atmósfera, igual que nuestra Luna. Es un planeta rocoso en donde no hay gases o hay una mínima cantidad de gases rodeando el planeta. Luego tenemos el otro extremo, tenemos a Venus. Venus tiene una atmósfera súper densa. Y si estuviéramos ahí, moriríamos instantáneamente porque es una atmósfera que está hecha de dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, muy, muy densa y muy tóxica. Nosotros en la Tierra tenemos una atmósfera bastante decente que permite, entre otras cosas, que exista la vida. Aquí en esta foto les estoy enseñando una foto creo que esta está tomada desde la Estación Espacial Internacional. Pueden ver la luna al fondo y abajo la Tierra, y ese gradiente de color azul que va desde las nubes blancas, luego azul más claro, índigo, hasta el negro. Esa capita pequeña es la atmósfera, esa es la capa gaseosa que cubre a nuestro planeta.
Aquí les presento una otra imagen en donde se puede ver perfectamente el gradiente de colores desde la superficie terrestre que se ve negra. La primera parte de la atmósfera, la más baja, que va de 0 a 12 kilómetros, se llama la troposfera. Es donde vivimos y es donde se desarrolla la mayor parte del estado del tiempo. Los primeros 12 kilómetros de los 100 que más o menos forma la atmósfera son los cruciales para lo que pasa día a día en la superficie. Luego tenemos otra capa que se llama la estratosfera, solo para que se ubiquen, cuando se sube en un avión, el avión vuela por arribita de la troposfera, más o menos entre 10 12 kilómetros, y abajito de la estratosfera. Y luego continúa hacia otras partes, la mesósfera, la exósfera, que tienen otras funciones que tienen que ver, por ejemplo, con las auroras boreales, etcétera, etcétera, que ya están más alejadas. Y luego, después de más o menos 100 kilómetros de altura, ya tenemos el espacio exterior. Entonces, todo el estado del tiempo son fenómenos que ocurren en la atmósfera y en particular lo que más nos afecta a nosotros es lo que ocurre en la troposfera, en los primeros 12 kilómetros. Esto no fue obvio, no siempre fue obvio. De hecho, fue hasta el siglo XVII que Evangelista Torricelli fue el primero en darse cuenta que el aire tenía masa, que el aire era un fluido y que realmente todos los días estamos soportando un montón de kilogramos de aire encima de nosotros. Uno de sus aforismos es, noi viviamo sommersi nel fondo de un pélago de aria elementare. O sea, vivimos sumergidos en el fondo de un océano de aire elemental. En esa época no tenían ni idea de cómo predecir esto del tiempo, pero al menos Torricelli ya se daba cuenta que había un fluido encima de la Tierra que se estaba moviendo y que pesaba. Este fluido está excitado por el Sol, está sobre un esferoide rotante y está sujeto a condiciones de frontera, es decir, toda la tierra, todo el agua que está hasta el fondo de la atmósfera, pues ejerce fricción sobre este fluido y también lo afecta. Entonces, cosas que van a ser bien importantes para cómo se mueve la atmósfera son el Sol, la rotación de la Tierra y la Tierra misma, la Tierra y los océanos. Pero ahora sí, pasemos a cómo se predice el estado del tiempo y hagamos una breve historia de cómo llegamos a lo que se hace hoy en día. Cuando pensamos en predicción del estado del tiempo, pensamos a una persona en la televisión dando algunos estados para los siguientes días y calificándolos, pues no muy certeramente, ¿no? Aquí en este cómic en inglés dice, este es el pronóstico a 7 días. No, que el lunes soleado probablemente. Miércoles nublado, ok. Jueves tal vez llueva, etcétera, etcétera. Y tiene cierta lógica. Vamos a ver que entre más nos aventuremos hacia el futuro a hacer un pronóstico, menos acertado tiende a ser. Y tiene su razón de ser. Entonces, tal vez los primeros intentos de predecir el estado del tiempo se pueden encontrar en el folclore de algunas regiones. Yo viví en Inglaterra 10 años y ahí había un dicho. Se oye más bonito en inglés que la traducción que les voy a decir, porque es una rima, ¿no? Pero más o menos dice así. Dice, si encuentras cielo rojo al anochecer, es la delicia del pastor. Si encuentras cielo rojo al amanecer, es la amenaza para el pastor. O sea, quiere decir, si tú ves un cielo rojo al atardecer, significa que el día siguiente va a ser un día de calma. Mientras que si el cielo es en la mañana, al amanecer es cuando es rojo, ten cuidado, pastor, porque ese día va a haber un montón de tormentas. Eso sí tiene sentido si ya nos ponemos a pensar en cómo se mueven las tormentas sobre la latitud donde se encuentra el Reino Unido, las latitudes más o menos 50 grados norte. Es cierto que las tormentas preferencialmente se mueven de oeste a este. Entonces lo que está diciendo el folclore tiene razón. Es una observación que nos lleva a hacer una predicción para el siguiente día. Y así hay varios ejemplos. Pero también hay folclore muy, muy no basado en la realidad. No sé si conocen a este personaje. Este se llama Philip. Es una marmota que se llama Phil, que vive en Pensilvania. Bueno, han sido muchas marmotas. Y existe esta tradición de que todos los días de la Candelaria, el 2 de febrero, se
se le va y se le levanta, se le molesta a la pobre marmota y dicen, si la marmota puede ver su sombra, o sea, si es un día soleado, se va a acabar el invierno después del 2 de febrero. Si la marmota no puede ver su sombra, es decir, está nublado, habrá 6 semanas más de invierno. Eso no tiene ninguna base. Eso es completamente inventado. Pero bueno, tiene su folclore, ¿no? El primero en entender más la atmósfera, después de que Torricelli se diera cuenta de que el aire es un fluido, de que la atmósfera es un fluido con peso y con movimiento, el primero en intentar explicarse cómo se movía la atmósfera fue nadie más que yo creo que un amigo de ustedes, Edmund Halley, el mismísimo del cometa Halley. Fíjense que era una persona de muchas artes, además de ser astrónomo, le metió la matemática, a la meteorología. Él estuvo estacionado por muchos años en la isla de Santa Elena. Santa Elena, de sus clases de primaria y secundaria, se les debe de acordar, es la isla donde exiliaron a Napoleón después de la segunda, de que lo vencieron en la batalla de Waterloo. Cuando terminaron las guerras napoleónicas, él acabó en la isla de Santa Elena. Pues Edmund Halley, él vivió muchos años en la isla de Santa Elena y desde ahí hacía observaciones astronómicas, porque imagínense, en la mitad de- del Pacífico, ahí enfrente de África, pues no había nada que le impidiera, no estaba Londres ni nada así. Y él se dio cuenta que los vientos, dependiendo de cierto momento del año, se movían en ciertas direcciones. Y él intentó explicarlo con el ciclo diurno, de decir, durante el día se calienta el aire y sube y se mueve a cierto lugar, y en la noche se enfría la tierra y eso hace que el aire descienda. Y tenía razón, pero eso es a nivel muy, muy local. El ciclo diurno no explica la circulación global. El siguiente Después de Halley, el siguiente en tratar de explicar por qué se mueve el aire como se mueve fue George Hadley, otro inglés. Si Hadley escribió y esta es una parte de su artículo de 1686, todavía uno puede acceder a él, es parte de la colección de la Real Sociedad de Londres. Eh, George Hadley en 1735 escribió un artículo en donde describía que el aire se mueve porque el Ecuador se calienta más que los polos. Ya tenía una idea mucho más concreta de la calentamiento diferencial entre diferentes partes de la Tierra, cómo eso puede hacer que el aire caliente suba, el frío baje, se completen circulaciones. Y él creó un esquema que después fue corregido y que les presento aquí. Esta es más o menos la circulación global promedio. Más o menos, estos vientos que ven que corren de este a oeste se le llama en inglés los vientos del comercio porque fueron los vientos que trajeron a los europeos del continente americano. En español le llamamos los vientos alíseos. Al contrario, por arriba de los trópicos de Cáncer y de Capricornio, el viento corre de oeste a este. A esos le llaman en inglés los westerlies, el viento del oeste, o en español le llamamos el viento contraalisio. Y hay tres grandes celdas convectivas, la celda de Hadley, la celda de Ferrel y la celda polar. Y a grandes rasgos así es como se mueve el viento. Y eso se debe, como les decía, al hecho de que el Ecuador se calienta más que los polos, pero también a la rotación. Ahora no tengo mucho tiempo, pero otro día les puedo explicar mejor a qué se debe este modelo. Pero lo que les quiero decir es que, miren, ya Torricelli se había dado cuenta que el océano de aire estaba encima de nosotros. Dos, Halley ya se había dado cuenta que el calentamiento diferencial de entre día y noche causa movimientos de aire. Hadley se había dado cuenta de que el, de que el calentamiento diferencial entre diferentes regiones del planeta causa movimientos ya globales. O sea, ya vamos avanzando en la construcción del conocimiento, pero nadie se había nadie se había aventurado a sugerir que el estado del tiempo se puede predecir, nada más decían que seguía ciertos patrones.
Ahora sí, llegamos al primer valiente que hizo esto, y es nada más y nada menos que el capitán Sir Robert Fitzroy. Él se embarcó en un viaje de 5 años para circunnavegar la Tierra. Su barco se llamaba Beagle. De nuevo, si recuerdan sus clases de primaria y secundaria, o tal vez preparatoria, tal vez les suene una campana y se acuerden que el oficial científico a bordo de este viaje del Beagle era nada más y nada menos que Charles Darwin. Darwin, cuando recorrió América del Sur, las Islas Galápagos y observó las especies, observó las tortugas de los Galápagos, se inspiró para escribir su libro sobre la teoría de la evolución. Pero al mismo tiempo que Charles Darwin se encargaba de eso, su amigo, el capitán Fitzroy, se daba cuenta que los fenómenos, los vientos con los que se encontraba el Beagle no eran completamente aleatorios, sino que seguían cierto patrón. Entonces él, basado en sus observaciones muy precisas, observaciones náuticas, pensó que tal vez en algún momento en el futuro se pudiera predecir el estado del tiempo. ¿Y qué creen? Que se le ocurrió decirlo en una junta de la Sociedad Real de Londres y pues le fue re mal, todo el mundo lo ridiculizó, todo el mundo le dijo que eso era una tontería, que nadie nunca iba a poder predecir el estado del tiempo. Y Fitzroy, que ya tenía problemas psiquiátricos, se deprimió mucho por esa reacción y se suicidó. Entonces el pobre Fitzroy encontró un final muy trágico a su aventura de intentar predecir el estado del tiempo. Pero ya dejó una marca, ¿no? Se podrá predecir esto del tiempo. Y entonces llega esta persona, Wilhelm Bjerknes. Déjenme. Ya, perdón, es que se trabó esto. Wilhelm Bjerknes, un meteorólogo noruego, sueco, perdón, que se quedó pensando en lo que dijo Fitzroy. Y dice, bueno, pues, ¿por qué no nos dejamos ser tontos? Al final del día. Somos físicos, sabemos matemáticas y estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de otra cosa, sino de un fluido. Acuérdense, los líquidos y los gases son estados de la materia que se les considera fluidos porque fluyen. Estamos considerando un fluido complejo, sí, que se encuentra encima de una esfera que gira, que rota en su eje y que es calentada por el sol. Entonces dice, pues si escribimos las ecuaciones físicas de todo eso, pues deberíamos ser capaces de predecir el estado del tiempo. Entonces Viernes, en su gran artículo seminal de 1904, escribe, deberíamos aquí en inglés dice, deberíamos poder determinar los subsecuentes estados de la atmósfera a partir de los predecesores, siguiendo las leyes físicas. Necesitamos dos cosas. Uno, saber condiciones iniciales de la atmósfera. Y dos, saber con exactitud las leyes que rigen a la atmósfera. Y se aventuró a dar son 5 ecuaciones. Aquí no me interesa que a veces cuando le explico a mis estudiantes, pues que están en ecuaciones diferenciales parciales y demás, vemos qué significa cada cosa. Lo que me interesa con ustedes es que se den cuenta que estas leyes físicas son bien sencillas. La primera es la ecuación de estado, tal vez sea la menos sencilla, es la que termodinámicamente relaciona a la presión con la temperatura y la densidad del aire. Pero las siguientes ecuaciones son facilísimas. La siguiente ecuación dice, hay continuidad del aire. La masa de aire que se mueve por las masas de aire se conservan, no se crea ni se destruye la materia. Es tan importante el vapor de agua que él también tiene una ecuación de continuidad. El vapor de aire que hay que en la atmósfera se mueve, se puede condensar y puede llover. Después puede evaporarse el agua y subir. Ese tiene su propia ecuación. La siguiente es la primera ley de la termodinámica, que no es otra cosa que la conservación de energía. Entonces, la energía se conserva en la atmósfera. Eso da lugar a otra ley que escribimos de forma matemática. Y finalmente tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta es otro principio de conservación de momentum. Es como si aplicáramos la segunda ley de Newton, la de fuerza es igual a masa por aceleración, en su versión más sencilla, y se la aplicáramos a un fluido. Aquí está diciendo,
No, pues que la gravedad ejerce una fuerza sobre el aire. El hecho de que haya calentamiento diferencial cambia la presión y ese cambio de presión mueve el aire. El primer término, el término que tiene una omega mayúscula, una cruz y una B, es el término de Coriolis. Es bien importante, tal vez hayan escuchado en algún otro seminario o en la televisión, lo que es el efecto Coriolis. Es el hecho de que los movimientos, como estamos rotando, los movimientos a larga escala sobre la Tierra no se mantienen rectos, sino que se deflectan hacia cierto lado por la misma rotación de la Tierra. Hay el mito de que esto es lo que ocurre en los sanitarios, ¿no? En los retretes. Ese sí es un mito porque ese es un movimiento muy, muy chiquito de agua. Estamos hablando de movimiento de agua y de aire en escala de cientos o miles de kilómetros. Si un bloquecito de aire se está moviendo en el hemisferio norte, por la rotación de la Tierra se va a ir hacia la derecha. Si se está moviendo en el hemisferio sur, por la rotación de la Tierra, se deflecta hacia la izquierda. Entonces, para la atmósfera, el efecto Coriolis es súper, súper importante, igual que para el océano. Bueno, entonces ya llegamos a que Fitzroy había dicho que tal vez se podía predecir el estado del tiempo, nadie le hace caso, piensan que está loco. Viernes, sin embargo, dice, pues no está tan mal, o sea, sabemos física, podemos escribir las ecuaciones para un fluido y resolverlas para la atmósfera. Pero es una aventura, es una empresa increíblemente difícil. Entonces Viernes nada más dijo, se puede predecir, yo te doy la receta, pero no lo voy a hacer porque es muy difícil. Y se dedicó a otras cosas, se dedicó a estudiar tormentas, fundó toda una escuela de meteorología en Suecia, pero no resolvió el problema. ¿Cómo se resuelve este problema? Eh, Pues estas ecuaciones no tienen solución analítica, es decir, no se pueden resolver con papel y lápiz. Se tienen que resolver haciendo una cosa que se llama discretizando en tiempo y en espacio y haciendo operaciones aritméticas sencillas pero muy repetitivas. Entonces, básicamente lo que se hace para predecir el estado del tiempo es lo siguiente. Se toma a la Tierra y encima tienes la atmósfera. A la atmósfera se le divide en elementos finitos. En este caso, por ejemplo, la ilustración de la izquierda, podemos ver que son unos como cubitos divididos por diferentes líneas de longitud y de latitud, y luego varias apiladas verticalmente. Entre más finito podamos hacer nuestra malla, más precisión tenemos en el estado del tiempo para un lugar específico. Entre más gruesa sea nuestra malla, menos presión, pero más fácil es el cálculo. Imagínense que vamos a necesitar determinar el estado de nuestras variables en todos y cada uno de los puntos de la malla. Del lado derecho nada más les hago hincapié en que la malla es tridimensional. Y ahora, la siguiente tarea es lo que decía Viernes, condiciones iniciales, poblar todas y cada una de los puntitos de la malla con conocimiento de la presión, de las temperaturas, de la velocidad del aire, de la densidad en un momento inicial para que luego yo aplique la matemática y pueda predecir el futuro. ¿De dónde vienen estas observaciones? Pues desafortunadamente no podemos observar todos y cada uno de los puntitos que nos gustaría. Por ejemplo, a nivel del suelo, observaciones vienen de estaciones meteorológicas. No sé si alguna vez han visto las pequeñas veletas que te indican la dirección del viento y anemómetros de copa. Son unos aparatitos que son como tres copitas y empiezan a girar y eso mide la velocidad del viento. Eso nada más mide a nivel de la superficie. Miren, aquí está en la ilustración una cosa que dice estación de observación meteorológica. También hay otras cosas que necesitamos medir a niveles más altos de la atmósfera. Cada 6 horas, y esta es un ejemplo de coordinación y de cooperación internacional increíble, cada 6 horas los gobiernos mundial de diferentes países del mundo, sus agencias meteorológicas, liberan radiosondas.
Las radiosondas son estos globitos que está indicada en la filmina, de la cual cuelga una cajita. Esa cajita va midiendo en la columna de aire las variables temperatura, presión, humedad y posición. Esas cajitas se liberan, el globo de helio las lleva hasta más o menos 22 kilómetros de altura, explotan y se pierde la cajita. Pero mientras la cajita va subiendo, uy, manda una cantidad de datos imprescindibles para que se puedan encontrar los valores para estos puntos de malla que les estaba hablando. También los aviones cuando van volando a lo largo de su trayectoria van midiendo. Los barcos también van midiendo las boyas. Todos esos son observaciones directas. Afortunadamente ya contamos con tecnología para hacer mediciones remotas. Por ejemplo, los radares, el radar Doppler puede medir velocidades del viento, velocidades de la lluvia, de las partículas de lluvia, si es que existen, a larga distancia. Y desde los 80 tenemos una cosa impresionante que es la cobertura de los satélites. Los satélites pueden medir a larga distancia las características de la atmósfera de manera indirecta. Esta es una filmina que muestra hace 20 años, hace 22 años, la cantidad de observaciones que había a lo largo del mundo. Pueden ver las observaciones más certeras, más fidedignas, que más nos gustan, son las que se llaman SINOPS, las observaciones sinópticas. Ellas vienen directamente de las estaciones meteorológicas y de los globos que les contaba. Abajo, en la segunda fila, tercera columna, pueden ver las mediciones que venían de aircraft, de aviones, y pueden ver, pues, la mayor parte es en Europa, en América del Norte, en esa época, pues todavía China no era tan desarrollado. Estoy seguro que si vemos una filmina como esta de 2024, va a haber una cantidad impresionante de vuelos sobre China. Pero hay regiones del océano, sobre todo el gran océano del sur, el océano Pacífico, donde pues es bien difícil ir y medir. Entonces, afortunadamente tenemos las mediciones que vienen de los satélites, que son las que se muestran en las últimas dos filas. Entonces, hoy en día tenemos un montón de formas de inicializar nuestros modelos para iniciar el pronóstico. Pero quiero irme otra vez a la historia y quiero hablar de la siguiente persona. Entonces, en 1907, en 1904, Viernes dice, este problema es un problema de física. Si tú puedes encontrar condiciones iniciales precisas y puedes resolver estas ecuaciones, vas a tener tu pronóstico. Pues desde 1904 hasta 1914, nadie le hizo caso a Viernes, a todo el mundo le dio mucha flojera hacer eso. Y es ahí donde entra uno de mis grandes héroes, que es Louis Fry Richardson. Richardson fue la primera persona en elaborar un pronóstico del estado de tiempo y lo hizo a mano. Les hablo un poquito de Richardson. Richardson era inglés. Cuando estaba en la preparatoria, es bien interesante leer su correspondencia y la de su mamá. Su mamá le decía básicamente que era un flojo y una persona con poca decisión. No sabía qué estudiar, no sabía si estudiar física, matemáticas, botánica, zoología. Al final estudió ciencias naturales en Cambridge y cuando terminó su carrera, para 1914, pues algo muy, muy grande inició en el mundo. Si se acuerdan, el 28 de junio de 1914, Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo y eso desató la Primera Guerra Mundial. Richardson era cuáquero. Los cuáqueros son una denominación cristiana que es pacifista, entonces él no tenía por qué ir a la guerra por su religión, pero decidió ir a Francia como voluntario para manejar una ambulancia que llevaba a los heridos del frente al hospital. Y Richardson, que era muy amante de la ciencia, no se quería aburrir. Entonces lo que hizo el buen Richardson se llevó el artículo de Viernes y decidió hacer algo al respecto. Si los alemanes son buenos para algo es para llevar registros, son súper organizados y súper ordenados. Entonces a Richardson se le ocurrió, bueno, pues si yo tengo el registro de las mediciones de la presión sobre toda Alemania
Voy a intentar hacer el siguiente experimento. Voy a irme a un punto de la historia, en particular se fue a las 4 de la mañana del 10 de junio de 1910. Dice, a esa hora decía que la presión era, no sé, 980 hectopascales. 6 horas después, a las 10 de la mañana, la presión era 981 pascales, hectopascales, perdón. Voy a pretender que no conozco la información futura, entre comillas, y voy a pretender reconstruirla siguiendo el procedimiento que me recomendó Viernes. Y se lo aventó. Esta es la malla que desarrolló él. Es una malla que cubre, pues, ¿qué es esto? La península de Jutlandia en el norte, toda Alemania Central, bueno, toda Alemania, Polonia, tal vez un poquito de los Países Bajos. Y entonces empezó a hacer sus cálculos. Esto es de un libro que escribió en 1920 donde dice cómo hizo sus cálculos. Resuelve estas ecuaciones tan difíciles a mano. Imagínense que él estaba calculando el cambio de presión sobre cierto lugar, sobre la ciudad de Múnich, en 6 horas. Les puedo decir que si esto lo hubiera intentado hacer de forma real, primero hubiera llegado al estado del tiempo de lo que le tardó a él. A él no le tardó 6 horas, no le tardó 6 días, le tardó 6 semanas hacer todo su cálculo. Y les digo, la respuesta más o menos tenía que darle que había una diferencia de 1 hectopascal y le dio una diferencia de 125 hectopascales. Se equivocó 125 veces. Y lo que pasa es que Richardson estaba muy avanzado para su tiempo. Las técnicas matemáticas para resolver de manera numérica las ecuaciones que les había enseñado anteriormente no se inventaron sino hasta 1920 y tantos. El boom del análisis numérico, el análisis numérico son todas esas técnicas para resolver ecuaciones que no son analíticas, vinieron muchos años después y Richardson no sabía de eso. Entonces no era raro que no le diera la solución numérica exacta. Pero lo que él se dio cuenta y muy pocas personas se dieron cuenta es que había sido todo un éxito la técnica que había utilizado. O sea, el resultado numérico era lo de menos, su algoritmo era lo importante. Aún así, Richardson se dio cuenta de algo. Dice, ay, pues me tardé 6 semanas, es un montón. Y Richardson escribe un libro y describe una fantasía bien bonita. Si ustedes han ido alguna vez a Londres, hay el Teatro Globe, el teatro donde se presentaban las obras de Shakespeare. Es un cilindro. La gente se sienta alrededor y los actores están en medio, todo el mundo ve hacia el centro. Pues Richardson se imaginó un teatro que no fuera cilíndrico, sino esférico. Él dice, ay, pues qué tal si yo pudiera, en lugar de echarme todo a mano, todos los puntos de malla a mano, y tener que estar haciendo todas las operaciones yo? ¿Qué tal si pusiera a un teatro entero a hacer las operaciones? Si cada persona hiciera cómputo de manera individual, les llamó computadoras. Computadoras en el sentido de que una persona que computa, que calcula algo. Y dice, ¿qué tal si yo puedo ser el director de la orquesta y liderarlos, ¿no? Y tú calcula esta parte y tú calcula aquella parte y luego avanzamos en el tiempo. Dice, esto es una fantasía, pero si se puede hacer, así se puede predecir el estado del tiempo. Así se puede circunvenir el problema de que tarda tanto tiempo este cálculo. Y no sé si se dan cuenta, pero lo que estaba describiendo, a ver, un ente que tenga diferentes partes, que actúen al mismo tiempo, que se comuniquen entre ellas esas partes y se coordinen. Se les tiene que venir a la cabeza de inmediato la computadora. O sea, Richardson estaba diciendo, cuando tengamos, no lo sabía, no sabía que iba a haber computadoras analógicas ni digitales. Él estaba hablando de una computadora humana, era su fantasía. Y decía, bueno, si alguna vez podemos lograr a tener esto, este problema va a ser factible. ¿Y qué creen? Que todo el mundo, nadie le hizo caso a Richardson en 1920 y se dedicó a otras cosas. Richardson fue un gran científico que en su época no fue reconocido.
trabajó en fractales, trabajó en turbulencia, trabajó en causas matemáticas de la guerra, estudiando conflicto en el sentido como de teoría de juegos. Fue un pionero en muchísimas cosas en donde nunca fue reconocido. Hoy en día, sin embargo, la máxima medalla que reconoce a los geofísicos, una de las máximas medallas de la Unión Geofísica Europea es la medalla Louis Fry Richardson. Yo he tenido la oportunidad de conocer, algunos de mis profesores han ganado esa medalla y es un honor impresionante. Pero volvamos a la historia. Desde 1920 que él escribe su libro, nadie le hace caso porque está describiendo la computadora. Y cuando le vuelven a hacer caso es, y eso no es sorpresa, cuando se crean las primeras computadoras. Estas son imágenes de los 50. Algunas de las primeras computadoras en Estados Unidos pues eran inmensas, ¿no? Ocupaban cuartos. Tenía uno que conectar manualmente cables entre diferentes nodos. Su memoria total era menor que la de una calculadora actual, pero eran capaces de hacer cálculos. Aquí tienen la foto de una de ellas que se llama ENIAC. Dice, la primera computadora eléctrica a grande escala. Y entonces el alumno de Viernes, un señor que se llamaba Fjordtoft, él y su alumno de doctorado, Jules Charny, decidieron resolver una ecuación, ni siquiera las ecuaciones que intentó Richardson, una ecuación más simplificada que se llama la ecuación de vorticidad barotrópica en una de estas computadoras. Si son fans de la ciencia, van a ver que el tercer artículo, el tercer nombre en este artículo no es otra cosa, no es otra persona, sino John von Neumann, uno de los padres de la computadora y una persona que estuvo presente en el proyecto Manhattan de la bomba atómica en los 40, en los Álamos, Nuevo México. Entonces estamos hablando de gente realmente inteligente que se dedicó a este problema. Ellos pudieron reproducir, aquí está su malla del lado izquierdo, de producir estas líneas que estoy indicando, están indicadas en este artículo, tienen que ver con la presión superficial en diferentes lugares. Aquí estaba lo observado y abajo pueden ver el pronóstico. Para estándares de hoy en día diríamos que no se parece nada. Para estándares de los años 50, este era un éxito rotundo. Entonces ya gracias a las computadoras, mientras las computadoras se fueron mejorando, los modelos, más físicas de estudio de la atmósfera, más observaciones estaban disponibles para iniciar los modelos, pues más y más se fue mejorando el pronóstico del estado del tiempo. En 2015 la revista Nature publicó un artículo que se le llama La revolución callada de la predicción numérica del estado del tiempo. Estos son indicadores de cómo ha mejorado la predicción del estado del tiempo a lo largo de los años, desde 1981 hasta 2013, para diferentes lead times, para diferentes tiempos hacia enfrente. Por ejemplo, en azul tenemos el pronóstico a 3 días. No, el porcentaje, imagínense que esto es una calificación del pronóstico, de 0, que es un pronóstico terrible, a 100, que es un pronóstico perfecto. Entonces, el pronóstico a 10 días, y tenemos para cada uno de los colores, tenemos dos líneas. La línea de arriba es la del hemisferio norte, la línea de abajo es la del hemisferio sur. Entonces, al hemisferio norte le correspondía el pronóstico a 3 días, una calificación de 85 en el 81, pero ya para 2014 de 98.5, casi casi. Se ve que había una brecha entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Eso es porque, como les explicaba, el hemisferio sur es bien difícil de observar, pues nadie vive ahí. Si se dan cuenta, bien poquito de la masa terrestre está ubicada en el hemisferio sur. ¿Qué tenemos? Australia, un cachito de África y un cacho de Sudamérica. Toda Asia está en el hemisferio norte, toda Europa, América del Norte y América Central, incluso parte de América del Sur está en el hemisferio norte. Pero por ahí de los años 2000 empezamos a aprender cómo utilizar los satélites de forma correcta y por eso se cerró la brecha. A 5 días, el pronóstico en 1981 en el hemisferio norte sacaba una calificación de 66. Hoy en día saca una calificación casi de 90. Entonces, más o menos, cada década se ha ganado un día de predicción.
¿De dónde viene esto? Viene de mejores modelos que generan mejores pronósticos, observaciones que pueblan, que dan condiciones iniciales para los siguientes pronósticos, y la disciplina de donde yo me desarrollo se llama asimilación de datos. Esto es toda la técnica matemática de cómo juntar dos fuentes de información que son inciertas, pero que se complementan. Las computadoras que hacen esto hoy en día son impresionantes. Uno de los mejores lugares para realizar pronósticos del estado del tiempo es el Centro Europeo para Pronóstico a Medio Plazo. Yo tuve la fortuna de vivir en Reading. La universidad quedaba más o menos a 2 kilómetros de este centro. Bueno, pues ya su computadora ya les quedaba corta, entonces tuvieron que conseguir un lugar nuevo solo para la computadora. La computadora de este centro vive en Italia, vive en Bolonia, en alguna antigua industria tabacalera. Convirtieron todas las naves industriales en un lugar para la computadora. Se abrió en 2022. La velocidad pico de esa computadora son 10 petaflops. 10 petaflops es 10 por 10 a la 15 operaciones por segundo. Son 10 quintillones de operaciones por segundo, que es lo que se necesita para hacer de forma detallada en cuadritos chiquitos el pronóstico y con todas las leyes de la física. Y aún así hay errores, porque aún así no conocemos por completo todos los procesos que participan en la atmósfera. Por ejemplo, todavía tenemos muchos problemas con la turbulencia. Hoy en día, los modelos, por ejemplo, el Reino Unido, que genera su modelo global, tiene una resolución variable. Es decir, para la mayor parte del mundo tiene cuadrados, no sé, de 100 por 100 kilómetros, pero va reduciendo su tamaño y sobre las Islas Británicas tiene la resolución más fina. Por eso no podemos a veces confiar en la predicción sobre un lugar que, por ejemplo, si yo quiero saber la predicción de la Ciudad de México y me meto a la página de la Met Office y veo su modelo, por construcción no le ponen tanto empeño a la predicción del estado del tiempo en la Ciudad de México como se lo ponen a Londres o Edimburgo o Glasgow o alguna ciudad de las Islas Británicas. Los Estados Unidos también le ponen todo su esfuerzo a la predicción encima de sus territorios. Eso no quiere decir que no se esfuercen de manera global, pero cada uno de los países, también los franceses, los canadienses, tienen sus modelos y le ponen todos sus recursos para maximizar la ganancia sobre su territorio. Eso es nada más para que vean cómo la resolución de los modelos ha ido, la resolución de estos cuadritos que les contaba ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Cuando tenían, esta es la representación de Europa, las Islas Británicas y Groenlandia en diferentes modelos. Pueden ver que hace 20 años, cuando se usaban modelos con 500 kilómetros de lado, pues ni siquiera aparece Inglaterra, ¿no? Pero el cómputo era mucho menos intensivo. Entre más cómputo, más capacidad de cómputo se ha desarrollado, pues más y más resolución. Y pueden ver cómo en los modelos AR4, que ya nada más tienen 110 eh, kilómetros de lado, en esos se puede ver mucho mejor la resolución de cada uno de los elementos topográficos que afectan al estado del tiempo. Estas gráficas los saqué de la IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, porque estos modelos también se hacen para hacer predicciones a larga escala y eso ocupa también muchísimos componentes computacionales. Es posible poner como condición inicial el día de hoy y decir, bueno, ¿qué pasa si yo sigo emitiendo dióxido de carbono a lo bestia, así como vamos hasta ahorita? Y ver qué pasa si se calienta la Tierra. Cuando se hacen pronósticos y escuchan, es que ya pasamos el 1.5 y si seguimos así vamos a pasar el de 3 grados con respecto a niveles preindustriales, es porque se corren este tipo de modelos. Y cada vez se le incluyen más y más cosas a los modelos. Antes nada más se veía la atmósfera como un poquito separada del resto de la Tierra. Ahora no, ahora se toma en consideración el paradigma nuevo es mucho más holístico. Se le habla de el sistema terrestre, de Earth System. Entonces se incluyen modelos que se comunican a la atmósfera con el océano, con la química atmosférica, con la vegetación,
con el sea ice, con el hielo marino, aerosoles, ciclo del carbono, ecosistemas marinos. Entonces, hoy en día ya no se modela la atmósfera sola, sino se modela acoplada al océano y acoplada a todo el ciclo de carbono por la vegetación sobre la Tierra. Finalmente, cuando se corren modelos, no se corre uno único, porque si nada más corriéramos un modelo, una predicción única hacia el futuro, no podríamos calificarla. Qué tan certera es, qué tanta probabilidad hay de que eso se cumpla. Lo que se hace hoy en día por los grandes centros meteorológicos es, se toman las condiciones iniciales, se perturban un poco y hay toda una teoría detrás de cómo se perturban. Se hacen pequeños cambios, decimos, ay, tal vez me estoy equivocando en temperatura, entonces le voy a dar chancecito de que eh, o una copia de mis condiciones iniciales tenga un poco diferente la temperatura. Se hacen copias del planeta Tierra, copias virtuales, y de cada una de las copias se hace una evolución, por ejemplo, a un día de cómo se van a comportar, se va a comportar el estado del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tienes 50 predicciones, de los cuales en 40 hay lluvia sobre cierto lugar y en 10 no, ya puedes decir, ah, bueno, pues la probabilidad de lluvia es 40 sobre 50, es 4 sobre 5, es 80%, y ya lo tienes más certero. Si de tus 50 predicciones, una de ellas indica una onda de calor en 3 días y 49 no, pues como que le tomas menos importancia. Esto se le llama predicción ensamble y es la forma en que ya se hace la predicción de manera casi obligatoria en los diferentes centros meteorológicos del mundo. Esto, como ya voy con tiempo retrasado, no lo voy a mencionar, solamente quería decirles una cosa, que la atmósfera es un fluido con muchísimos movimientos a muchísimas escalas. Entonces, cuando hablamos del estado del tiempo, hablamos de la escala que se llama sinóptica. Eso significa movimientos en miles de metros, sí, movimientos que duran horas y que tienen una escala espacial de cientos o miles de metros. Cuando hablamos del estado del tiempo, no hablamos de qué está pasando afuera de tu casa, la velocidad instantánea que encima de tu techo. Eso ya es mucho más complicado, es una escala micro. Ahí ya la turbulencia de exactamente el flujo de calor que está saliendo de la casa, la superficie exacta del techo, eso sería imposible. O sea, imagínense que para poder predecir eso de manera precisa, tendríamos que hacer mallas increíblemente pequeñas y sería computacionalmente imposible. Entonces, diferentes variables van a tener diferentes grados de predictibilidad. Por ejemplo, decir que mañana va a ser calor o frío es mucho más fácil a decir precisamente, porque eso ocupa un lugar amplio. Ahora, decir precisamente dónde se va a formar una nube que tal vez tenga de diámetro unos 10 metros, esto es mucho más difícil. Tú puedes decir eso con unas horas de antelación. Ah, y en 3 horas se van a formar nubes aquí. Pero decirlo, puedes decir que va a haber precipitación en unos días, pero la ubicación precisa de las nubes, eso es bien difícil. Entonces, aunque la atmósfera es un todo, tiene como una cascada de movimientos. Y los movimientos más amplios y más tardados son los que se predicen mejor. Aún así, hay un límite de predictabilidad. Este es un experimento que hice para ilustrar este límite de predictabilidad cuando estaba haciendo el doctorado. Haga de cuenta que esta línea es proporcional a la presión superficial sobre College Park, Maryland, y su pronóstico a 14 días. Entonces, si yo inicié mi modelo con ciertas condiciones iniciales, y esa es la línea negra. Luego tomo las mismas condiciones iniciales, que son globales, voy y perturbo la temperatura sobre París, Francia, por una milésima de grado. Uno pensaría, bueno, pues, ¿qué le importa a la presión sobre Estados Unidos, sobre College Park? Un cambio de milésimas de grado sobre París. Pues, ¿qué creen? Que la atmósfera es un tipo de sistema que llamamos caótico.
Y los sistemas caóticos son sistemas donde cualquier diferencia inicial explota. Eventualmente, la evolución de las condiciones iniciales y las condiciones iniciales perturbadas divergen completamente. Y podemos ver que eso pasa en estas dos líneas. La línea perturbada es la línea verde, después más o menos de 14 días. Y eso es más o menos lo que Edward Lorenz, el descubridor de este fenómeno de caos en 1963, llamó el límite de predictibilidad de la atmósfera. Entonces, más allá de 14 días, ya no podemos saber con certeza cómo se van a comportar las condiciones sinópticas. Tenemos una idea por el clima, pero pues eso, son las condiciones promedio, pero precisamente no. Entonces siempre habrá, no, uno no puede predecir. Si me pregunta alguien, ay, mi cumpleaños es en octubre, ese día quiero hacer una carnita asada, ¿va a llover? El que te diga que sí, te está mintiendo, porque eso es imposible de saber. Eh, y bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Entonces, espero que les quede un poquito más claro cómo se lleva a cabo el pronóstico del estado del tiempo. Para resumir, se trata de un problema de leyes físicas que escribimos de forma matemática y que se resuelven con la ayuda de supercomputadoras. ¿Todavía se tienen problemas? Sí, se tienen problemas porque todavía las computadoras no tienen precisión infinita porque no conocemos por completo las leyes de la física en todas las escalas y porque para hacer el problema todavía más divertido para nosotros se trata de un sistema caótico. Muy bien, muchas gracias.